vamos a decir de alguna manera, pretranshumanismos, Correcto. porque van al mismo principio. ¿Cuál es ese principio? Lo que tú dijiste, relativizar al ser humano. Entonces tú empiezas relativizando conceptos, el uso del lenguaje, género, es un concepto que puede ser cualquier cosa. Persona, para el tema de justificación del aborto. Ah, no, no es persona, entonces mátalo. Entonces, nuevamente, recurres al lenguaje como un instrumento político, le asignas esa categoría, esa palabra al objeto que quieres tú modificar, lo modificas conceptualmente y una vez que se modifica conceptualmente, ya pasas a modificarlo física operativamente. Claro. Y aquí está el problema de todo. Por eso siempre he dicho, claro, el tema de la ideología de género es muy importante. Todas estas, el feminismo, las corrientes feministas, todas apuntan a lo mismo, los movimientos LGTB, a deconstruir o a relativizar al ser humano. Pero la base de todos ellos, el principal punto de partida es el aborto. Por eso es que el aborto es, si uno tiene que rankear en temas de importancia, el aborto es lo principal. Una vez que tú apruebas el aborto, y ahí entra el truco de la persona, claro, no es persona, o no tiene el cerebro formado, o no siente, o es chiquitito, o tiene una colita todavía, te pueden decir, y eso es súper anticientífico, eso es lo más gracioso, porque te dicen, recurrimos a la ciencia. Ustedes no recurren a la ciencia, ustedes recurren a sus propias concepciones convenidas de lo que debería ser una persona. Unos van a definir persona a los 9 meses, otros definen persona a los 2 años, otros cuando tiene conciencia de sí mismo, otros. Pero lo que tú no puedes refutar, y por eso digo que el lenguaje del aborto, cuando se combate el aborto, tiene que ser muy preciso, no hay que hablar de persona, por más que cueste. Se tiene que hablar de ser humano. Y ahí sí los jodiste. Porque el ser humano hay una continuidad entre su concepción, científicamente comprobada, aquí no hay argumentos religiosos, ni mágicos, ni subjetivos, unión de espermatozoide con óvulo, se forma un cigoto, y ese cigoto después va desarrollándose en las diferentes etapas de la vida. Entonces, ese va a ser un ser humano con un ADN único e irrepetible. Es una criatura viva que genera vida. Entonces, he escuchado de idiotas decir, pero los espermatozoides también estás cometiendo un genocidio cada vez que te masturbas. Y yo digo, por favor, que caiga un meteorito, porque ya hemos llegado a un punto, no, ya hemos llegado a un punto de idiotez tal, ¿no? Idiotez. Idiotez. Eso es idiotez ya, pero una ignorancia supina. Pero el punto es que ser humano es del momento de la concepción, irrefutable. Llámalo persona, no lo llames persona, ser humano. Y hay una continuidad desde su concepción hasta su muerte y posteriormente. Porque los restos de ese ser humano van a determinarte exactamente el mismo genoma, el mismo código genético. Y ante eso no hay argumentación posible. Entonces, ¿por qué el aborto es tan importante? Porque cuando tú apruebas el aborto, reventaste los fundamentos de toda civilización. ¿Por qué? Porque el derecho más importante, y aquí tengo que hacer algunas críticas también a algunas corrientes liberales o libertarias, ¿no? Que dicen, no, la libertad de decidir, y empiezan a jugar en función de la agenda progresista, es que uno va a ser un ser humano desde el principio hasta el final. Eso no lo puedes cambiar. Cuando tú rompes eso, lo que haces es transformas al ser humano de sujeto de derecho con una vida que tiene una dignidad, un valor intrínseco, no medible, porque ese es el principio. La vida es dignidad, la vida es un derecho que todos tenemos. Cuando tú rompes eso, lo que vas a hacer es transformas al ser humano de sujeto de derecho a objeto. Objeto. Y a ese objeto tú lo puedes destruir, aborto. Puedes experimentar con él, embriones de 14 días en laboratorios de investigación. Puedes comprarlo, vientres de alquiler. Puedes descartarlo. Hay casos de personas que que pidieron hijos en vientre de alquiler y les salieron con síndrome de Down y ya no los querían. Entonces, mira el punto. Y la gente es tan estúpida que piensa que es estupidez y es egoísmo, ¿no? Porque piensan que no les va a tocar a ellos. Quizás hoy día el criterio sea para bebés. Después, quién sabe, va a ser para gente que, no sé, síndrome de Down, que ya está ocurriendo en Islandia, ¿no? Donde los puedes abortar legalmente. O después ya sea, bueno, que tengan alguna discapacidad física, no son aptos. Y empiezas con todo este argumento del eugenésico. La misma cuestión que ocurrió, no con los nazis, ellos no empezaron, o sea, las primeras corrientes eugenésicas en realidad institucionalizadas empiezan en los Estados Unidos, ¿no?
Margaret Sanger y todo este tema. En la década de los 20 tú ya tenías en Estados Unidos clínicas para Correcto. esterilizar a los no aptos. Y de ahí se toma esta corriente eugenésica en Alemania, etcétera. Así que si quieren llegar a eso, fantástico. Pero al final son la misma basura con diferente envase. Sí, yo quería, cuando estabas hablando del aborto,